Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Hoy continué tomando rumbo a mi región, clavando señas, descifrando encrucijadas. Mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando. Vamos una vez más en 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario, para poner sobre la mesa el legado, el pensamiento y el accionar del comandante invicto, el comandante Fidel Castro. Agradecemos a Yumi, que está en los controles. Hoy es un programa especial, sobre todo por la fecha que conmemoramos el día de ayer, cuando se cumplían los 98 años del nacimiento del comandante Che Guevara, quien nacía un 14 de junio de 1928 en la ciudad argentina de Rosario. Un luchador incansable, marxista-leninista hasta la médula y un enemigo acérrimo del imperialismo. Fue uno de los 82 revolucionarios que se embarcaron rumbo a las costas de Cuba, desde México, en el yate Granma. Dedicó su vida a la causa de los pueblos y murió en combate allá en Bolivia. Ya sea en Cuba, en el Congo o en Bolivia, el Che demostró que solo se puede dirigir con el ejemplo. En una carta de despedida a sus pequeños hijos, el Che les pidió que sobre todas las cosas pudieran ser capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier hombre. En el programa de hoy vamos a repasar la relación entre Fidel Castro y el Che Guevara, compañeros, amigos, militantes, dirigentes de la revolución, y vamos a ver una cronología de la vida del Che desde los comienzos de la revolución allá desde México, Sierra Maestra, hasta después de consolidado el periodo revolucionario en Cuba y la construcción del socialismo, desde la mirada del comandante Fidel Castro. Fidel y el Che se conocieron en una noche de julio del 55, por intermedio de Raúl Castro. Tras varias horas de conversación, en la madrugada, el Che ya era el médico de la expedición del yate Granma, que unos meses después llegaría a las costas de Cuba con el objetivo de liberar al pueblo cubano de la dictadura de Batista. En el momento de conocer al Che, Fidel estaba a punto de cumplir los 29 años y el Che tenía unos 2 años menos. Es el 25 de noviembre del 56 que Fidel, junto a Raúl, a Camilo y junto al Che, se embarcan junto a otros 78 expedicionarios en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan con dirección a Cuba, donde después se instalan en las montañas de la Sierra Maestra. El 1 de enero del 59, Fidel ordena a las columnas número 2 y 8, comandadas por Camilo Cienfuegos y el Che respectivamente, continuar la marcha hacia La Habana. Y luego, el 5 de enero del 59, ya con la victoria del ejército rebelde, Fidel se encuentra con el Che en Camagüey. El 7 de octubre del 59, ya con el proceso revolucionario instalado, Fidel, en compañía del comandante Ernesto Che Guevara, sostiene una reunión con los responsables del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el famoso INRA. Es en ese momento creado el Departamento de Industrialización del INRA, que al año siguiente se transformaría en el Ministerio de Industria y nombra al Che como responsable de esta repartición. Luego, el 26 de noviembre, el Che es nombrado presidente del Banco Nacional. En 1965, Fidel despide al Che, quien estaba instalado en las sierras, entrenando junto a un puñado de compañeros, de revolucionarios, con el objetivo de dirigirse luego al Congo.
esta es la última vez donde el Che y Fidel son fotografiados juntos. Aquella noche tuvieron una cena donde compartieron lo vivido y bueno, se desearon mutuamente lo mejor en lo que vendría de sus vidas. Como decía, fue la última vez donde fueron fotografiados juntos estos dos amigos, estos dos compañeros. Ahora vamos a poner, ustedes van a poder escuchar un extracto de un video que es una producción del canal cubano Fidel Soldado de las Ideas, llamado Cuando Pienso en el Che, en donde vamos a escuchar de la mano desde las palabras mismas del comandante Fidel Castro. Vamos a escuchar una reflexión acerca de los primeros días, los primeros momentos del Che en la revolución, su participación, su concepción de la revolución y lo que esperaba en esos primeros años para el pueblo de Cuba. Así que les dejamos con ese extracto de Cuando Pienso en el Che, producción cubana. El extraordinario Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. Y se sumó rápido a nosotros, como él dice, en la primera conversación se sumó. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Casi toda la semana intentaba subir el Popocatépetl. Nunca llegaba arriba, pero toda la semana lo intentaba. Él padecía de asma, tenía esa limitación por el asma y hacía un esfuerzo heroico por subir ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Era nuestro médico. Con esas limitaciones iba de médico. Nadie imaginaba un soldado, pero nosotros fuimos intelectual, fue un gran soldado. Muy valiente, muy audaz y a veces temerario. Para cualquier misión el primer voluntario era el Che. Y se ofrecía además para las acciones más difíciles, las proponía en medio de un combate. Es decir, de un desprendimiento, un altruismo total. Esta no era su patria, él se había unido a nosotros y todos los días estaba dispuesto a dar la vida por la revolución. Durante todos los meses
Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Eran dos caracteres diferentes, aunque ellos se querían mucho y se respetaban mucho. Camilo era muy bromista, siempre riéndose, muy audaz, muy inteligente, menos intelectual que el Che, pero un excelente jefe también, que no le daba oportunidad al enemigo. Era muy valiente, pero no tenía esa característica temeraria que tiene el Che. Se parecía un hombre que iba al encuentro de la muerte. Y Camilo desafiaba la muerte, no tenía temor, hacía, pero no actuaba con temeridad. Esas son dos diferencias. Y ellos se querían mucho. Yo con los cuadros los iba empleando según la importancia. Cuando un cuadro adquiría más mérito, más experiencia, entonces llevaba cuadros nuevos para que aprendieran y se desarrollaran. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Y nosotros tuvimos que proteger mucho los cuadros, preservarlos, porque querían hacer cosas. Y yo me asumía la tarea de preservarlo en lo posible y emplearlos en las misiones más importantes. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades. Y a él, bueno, yo realmente creo que sin esa política el Che no habría terminado, no habría concluido la guerra. Él quería ir para Sudamérica. Esa era una vieja idea. Fue cuando él se sumó a nosotros en México. Él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. El que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe y yo siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple.
revolución había muchas tareas que hacer de todas clases y problemas que resolver de todo tipo. Político, de unión de fuerzas, problemas estatales, problemas de la economía, todo eso. Entonces tuvimos que enfrentar todas las tareas de una revolución victoriosa y no nos quedó nada del viejo Estado. Todavía queda mucho por hacer aquí, como queda mucho por hacer en cada lugar del país. Pero eso lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para ello muchos deberes. Pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? Como atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados. Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. Al Che se le asignó la responsabilidad del Ministerio de Industria. Trabajó con gran método, ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos, especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y dijo, si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. Porque empezaba esta lucha dentro del país y los elementos de derecha acusar al Che de comunista y todo ese tipo de cosas. Pero el Che siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó. Era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo.
escuchábamos a Fidel reflexionando sobre su camarada, su amigo, su compañero, el Che Guevara, y sobre su papel en la construcción del nuevo Estado luego de la toma del poder por parte del ejército rebelde, de los revolucionarios, del pueblo cubano. Reflexionaba sobre cómo éste se ponía a disposición para cualquier tarea en la que se le necesitara, y sobre cómo el trabajo voluntario en el ideario del Che era la clave para la construcción de este hombre nuevo, de este hombre socialista en Cuba, que construiría y sería el protagonista de la revolución. Recordamos también que se siguen juntando firmas en apoyo al pueblo cubano, en solidaridad con el pueblo de Cuba y para manifestar la posición contraria al bloqueo al que está sometido el pueblo cubano desde el instante mismo de la revolución, desde el 59 en adelante. En la radio se están juntando, pueden pasar acá 18 y Ejido, donde entran, suben la escalera, a mano izquierda una mesita con una planilla donde podrán dejar su firma en solidaridad con Cuba. Nos vamos a una breve tanda y después seguimos para poner en vigencia el ideario de Fidel en esta conmemoración de los 98 años del natalicio del comandante Che Guevara. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. Endulce su vida
con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Gracias por seguir atentos a Radio Centenario. Seguimos acá en 100 años con Fidel, en esta conmemoración del 98 aniversario del natalicio del comandante Che Guevara, haciendo esta cronología de la vida del Che, de la vida y obra, de la mano del comandante Fidel Castro. Nos vamos ahora al año 1965, al 3 de octubre más precisamente, que es cuando Fidel lee en público la mítica carta de despedida que le hace el Che a Fidel, a su amigo y a todo el pueblo cubano. Fidel la dio a conocer en el primer comité central del Partido Comunista de Cuba, que cambiaba su nombre, anteriormente era el Partido Unido de Revolución Socialista, y celebraba en esa ocasión su primer comité central con una ausencia muy particular, la ausencia del Che Guevara. Escuchamos la carta de despedida. Se quebró comité central. De quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro comité central. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición
de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Estoy buscando. Mientras Fidel pronunciaba estas palabras, leía a su pueblo la carta de despedida que le había otorgado a puño y letra el Che, el comandante Ernesto Che Guevara se encontraba en África, llevando lo mejor de sí, su esfuerzo, su tiempo, su dedicación,
a la causa revolucionaria de los pueblos, compartiendo su experiencia, compartiendo lo vivido allá en Sierra Maestra, organizando, formando, entrenando a las guerrillas de los diversos países del tercer mundo que lo clamaban y lo necesitaban para completar sus procesos revolucionarios. Es así que el Che visita el Congo y luego llega a Bolivia, donde es emboscado por el ejército boliviano y efectivos de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA, que operaban en la región. Es así que el 15 de octubre del año 67, luego de que el Che... De que Che estuviera en Bolivia combatiendo, Fidel comparece frente a las cámaras y oficialmente informa al pueblo cubano de la caída en combate del Che. Ahora vamos a escuchar un segundo video, también de la producción cubana Cuando pienso en el Che, donde el comandante Fidel Castro de primera mano comparte una reflexión de la figura, de lo que significa para Cuba, de su disposición, de su tiempo. Así que los dejamos con Fidel Castro. Estoy buscando melodía. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. La gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Creíamos en lo que estaba haciendo y creíamos que podía ser lo que se proponía. Yo siempre digo que el éxito o el fracaso no es lo que indica que es correcta una línea. Nosotros pudimos haber muerto todos en nuestra lucha, estuvimos a punto más de una vez. Si hubiéramos muerto mucha gente, diría que estábamos equivocados. Yo pienso que si hubiéramos muerto no estábamos equivocados y que nuestro camino es correcto, pero hay una serie de factores imponderables que intervienen, incluso el azar. Y nosotros sobrevivimos en los primeros, aquellos días difíciles, casi de milagro. Sería otra historia larga de hacer. Pero en esa circunstancia, no se puede decir que el éxito sea la medida de la justeza de una línea. Determinados factores y nos dijeron, pero yo no cuestiono la justeza de la línea del Che. Yo lo que digo es que nos habría gustado que no pasara por esa etapa inicial de tanto riesgo y que hubiera podido incorporarse como jefe político y jefe militar, como estratega en un movimiento que ya hubiese rebasado esa fase. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y el Che realmente les prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, pues siempre mantuvimos una confianza y una amistad
hasta el final, pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle, y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros, ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Lo que hicimos es que lo ayudamos, y ayudamos a algo que creíamos que era posible. No habríamos podido ayudar a algo imposible, algo en que no creyéramos, porque habría sido nuestro deber decirle, no es posible, no podemos hacer esto, no se puede sacrificar compañeros en esa tarea. Pero fue así lo que él hizo, y yo comparto lo que hizo, lo creo. No se sabe todavía qué hicieron con el cuerpo del Che y dónde está el cuerpo del Che. Se han encontrado muchas cosas de él y objetos, todo, se sabe todo lo que ocurrió por los dos bandos y cosas muy coincidentes. Lo que no se sabe es dónde está enterrado el Che. Ellos quisieron desaparecerlo. Además, los yanquis quisieron desaparecerlo. No obstante eso, el Che se convirtió en un gran símbolo para el mundo entero del hombre ejemplar, revolucionario, heroico. Se convirtió en, yo diría que en uno de los más singulares ejemplos de combatiente y de revolucionario del tercer mundo e incluso del mundo industrializado. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. En el acto central por el 20 aniversario de la caída en combate, un 8 de octubre del año 87, Fidel reafirma las cualidades del Che como símbolo del hombre nuevo, como un ejemplo a seguir para los niños que después continuarían forjando la obra revolucionaria, la obra de la revolución. Decía Fidel en esa ocasión que el Che tenía no solo todas las virtudes y todas las cualidades humanas y morales para ser un símbolo, sino que el Che tenía, además, la estampa del símbolo.
la imagen del símbolo, su mirada, la franqueza y la fuerza de su mirada, su rostro, que refleja carácter, una determinación para la acción incontenible y a la vez una gran inteligencia y una gran pureza. Cuando vemos los poemas que se han escrito, los episodios que se cuentan y las historias que se repiten, palpamos esa realidad de la vigencia del Che, de la presencia del Che. No tiene nada de extraño si uno, no solo en la vida de cada día palpa su presencia, sino hasta en sueños se imagina que el Che está vivo, que el Che está actuando y que su muerte no existió nunca. Al fin y al cabo, debemos sacar la convicción a todos los efectos en la vida de nuestra revolución de que el Che no murió nunca y que el Che, en la realidad de los hechos, vive más que nunca, está presente, está más presente que nunca, influye más que nunca y es un adversario del imperialismo más poderoso que nunca. Escuchábamos así las palabras de Fidel sobre lo que ha significado para el pueblo de Cuba, para los pueblos del tercer mundo, para los pueblos que inician la construcción de un bloque alternativo a la hegemonía estadounidense y al imperialismo, y para todos los pueblos del mundo en general. Ese legado que marcó a Cuba para el resto de su existencia y que también se llevó el Che parte de ello a cada pueblo que visitó, a cada ciudad que pisó, a cada gente con la que estuvo, con la que conversó, a la que enseñó, con la que entrenó. Así que nos vamos reencontrando el próximo lunes, 1:30, acá por Radio Centenario. Recordamos que se siguen juntando firmas, pueden acercarse a la radio, a dejar su firma en solidaridad con el pueblo de Cuba y para mostrar fuerzas ante el bloqueo inhumano y criminal a la que se le somete a la isla. Así que los esperamos. Hoy a las 4 de la tarde se estarán presentando una primera tanda de firmas ante la Embajada de Cuba. Estén atentos a los acontecimientos. Y nos reencontramos el próximo lunes, 1:30, como ya dije, acá en Radio Centenario, para seguir poniendo en vigencia las ideas martianas, antiimperialistas, socialistas de Fidel y su legado. Así que nos estamos viendo y nos reencontramos el próximo lunes. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.